Hola, sean bienvenidos a un estudio más de la Palabra de Dios. En esta ocasión vamos a continuar con nuestra serie de ¿Quién soy en Cristo? Así que pongamos este tiempo en manos de Dios para que nos ayude a comprender lo que vamos a estudiar en estos momentos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por darnos el privilegio de poder estar un día más escuchando tu palabra. Te pedimos que nos permitas entender todo lo que nos quieres hablar a través de tu palabra. También, Señor bendito, que quites de nosotros todo cansancio, toda distracción, todo pensamiento, cualquier cosa que se interponga entre tu palabra y nosotros, para que estemos muy atentos y prestos a tu preciosa palabra. Ayúdanos y confiamos en ti, Señor bendito, todo siempre conforme a tu preciosa voluntad. En nombre de tu Hijo amado lo oramos, Jesús, amén, amén y amén. Continuando con esta serie, vamos ahora ya con el punto número 26. Punto número 26 de ¿Quién soy en Cristo? Ya llevamos 6 estudios, de tal forma que cada uno va teniendo sus propios puntos en particular. En este punto número 26, ¿quién soy en Cristo? Soy hijo de luz y no de oscuridad. Soy un hijo de luz. Está afirmando que somos hijos de luz. Acompáñenme a ver en el pasaje de primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5. Primer carta de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 5, que nos dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí está hablando en contexto que todos vosotros sois hijos de luz. Aquí se está refiriendo a todos los que llevan una vida con Dios, una vida en comunión con Dios, a todos aquellos que han nacido de nuevo. Esto es lo que vimos en el punto número 2, en el video número 1. Vimos un punto que se llamó ¿Quién soy en Cristo? Soy hijo de Dios. Y vimos ese contexto por el cual vamos a ver a quiénes se está refiriendo: a todos vosotros, porque aquí en contexto puede sacarse de la forma que digan todos los que son criaturas, todos los que están en el planeta Tierra son hijos de luz. Pero vamos a ver a quiénes todos se está refiriendo en esta carta, y eso está en el libro de Juan. Si me gustan acompañar, libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Juan, capítulo 1, verso 12. Nos dice la escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese lo vimos en el punto número 2 de esta serie de ¿Quién soy en Cristo? Más a profundidad de a quiénes son los hechos hijos de Dios. A todos aquellos que creyeron en verdad, en espíritu, de corazón, se arrepintieron, creyeron la obra maravillosa de nuestro Señor Jesucristo y lo recibieron como su Señor y Salvador. En ese estudio lo vimos más profundo, de tal forma que vamos viendo de dónde salen y dónde se atan los cabos, de tal forma que va haciendo un progreso. Y aquí en contexto está hablando precisamente a todos aquellos que son hechos hijos de Dios, no a todas las personas en general del mundo. Aquí esta carta y este contexto está diciendo: a todos vosotros sois hijos de luz. Ahí ya está afirmando hijos de quién, hijos de luz. ¿Y quién es la luz? ¿Cómo podemos saber quién es la luz? Todos podemos tener en contexto que la luz es Dios, Dios Todopoderoso. Él es la luz, la vida,
la creación, podemos ver en contexto, pero ¿dónde lo encontramos eso tal cual en la Biblia que nos diga que Él es la luz y que somos hijos de la luz? Ahora acompáñeme a la primer carta de Juan, capítulo 1, verso 5. Primer carta de Juan, capítulo 1, verso 5. ¿Qué nos dice? De hecho, hasta está subtitulado en la Biblia. Dice, Dios es luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Aquí estamos viendo claramente en este pasaje una afirmación rotunda. Dios es luz. Y en el contexto que está diciendo que este mensaje que hemos oído, aquí lo está diciendo que ellos recibieron de primera mano y escucharon el mensaje. Dice de Él, ¿de quién está hablando? De Dios, de Jesucristo, de toda la obra que aconteció en esos momentos. ¿Y qué dice? Y os anunciamos. ¿Qué quiere decir? Que el mensaje que recibieron, que lo escucharon, que lo guardaron en su corazón, ahora los está anunciando, lo está compartiendo. ¿Y qué está afirmando? Dios es luz. Es una afirmación. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Volviendo al pasaje que estamos leyendo de Tesalonicenses capítulo 5 verso 5, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz hijos del día. Está haciendo una añadidura que está diciendo que somos hijos de luz y hijos del día. Dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. En contexto lo mismo que estamos viendo. Si somos hijos del Dios que es luz, somos hijos de luz. Y como vimos en el otro pasaje, que Dios, en Él no hay ninguna tinieblas, aquí por eso está en el contexto, en esta carta, que dice, no somos de la noche ni de las tinieblas. Si se están dando cuenta, aquí está hablando de dos casos en particular. Está hablando de que somos hijos de luz e hijos del día. Está hablando dos cosas, luz y día. Y también está diciendo noche y tinieblas. Ahí está hablando en dos contextos. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que podamos comprender un poquito más a qué se refiere con luz y día y noche y tinieblas. Estamos viendo que son 4 partes distintas, pero ya estamos viendo que Dios es luz. Ahora, ¿dónde podemos obtener la luz? ¿De dónde proviene una fuente de luz para nosotros, para que sea una herramienta para nosotros? Acompáñeme a la segunda carta de Pedro, que está ahí mismo donde fuimos a la carta de Juan, pero vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19. Nos dice lo siguiente: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Aquí en contexto estamos viendo que esta palabra es una palabra profética más segura. ¿Y qué lo está diciendo? Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro y te va a alumbrar en el lugar oscuro hasta que el día esclarezca, hasta que ya puedas ver la luz, hasta que ya las tinieblas se hayan apartado.
Esta palabra de Dios te va a ayudar en momentos de dificultad, en momentos de oscuridad, en momentos críticos. Debes de estar muy atento, por eso dice estar bien atentos. Atentos a esta palabra, es una herramienta muy, muy poderosa. En gran contexto es eso, es una herramienta muy poderosa. De aquí podemos deshilar todo este pasaje y ver toda la hora que tenemos, ver en este pasaje. Pero en resumen, estamos viendo acerca de la luz del día y la oscuridad y las tinieblas. Y aquí estamos viendo que esta es una herramienta de una antorcha que nos alumbra. Ahora, acompáñeme al libro de los Salmos, en el capítulo 119, verso 105. Salmo 119, verso 105, que nos dice lo siguiente. Salmo 119, verso 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Vean cómo tiene correlación toda esta herramienta tan maravillosa que tenemos en nuestros tiempos, que es la Biblia, que lo vemos como una lámpara que nos va a alumbrar en nuestro camino. ¿Y para qué nos puede alumbrar en nuestro camino? En la oscuridad, en la noche, para que no tropecemos, para que no caigamos, para que evitemos errores. Es un manual de instrucciones muy, muy completo, muy complejo, de tal forma que de aquí podemos echar mano para nuestra vida cotidiana. Inclusive hasta están las mismas escrituras, que medites en la Biblia, que la estudies de día y de noche. Y hay una promesa que dice: te enderezará las veredas. Tu camino torcido que llegues a tener, las cosas que lleguen a estar chuecas, incorrectas, se va a ir enderezando en la medida que tengamos comunión con la palabra de Dios. Va a enderezar las veredas. Esta es una herramienta muy maravillosa, y aquí estamos viendo en contexto de la luz. Ahora, todo esto que estamos viendo de la luz y la oscuridad todavía puede ser que no nos quede muy claro. ¿Por qué está ese verso de que somos hijos de luz y que no somos de la noche ni de la oscuridad? Para que se pueda entender un poco en contexto, ¿qué pasa cuando estamos de día? Podemos ver claramente cualquier actividad que hagamos, cualquier trabajo que hagamos. En la luz del día podemos ver y podemos salir, podemos trabajar, podemos agarrar la herramienta, podemos hacer una que otra actividad. Podemos martillar, clavar con el martillo y estar haciendo cosas, y podemos ver claramente porque estamos en la luz del día. Pero ¿qué pasa si quieres hacer alguna actividad ya de noche? O sales a la calle, quieres hacer algo, arreglar tu patio, arreglar el jardín, hacer algo, alguna actividad física, ya se complica porque no puedes ver claramente. O si hay algo que hacer, algo de precisión, o si vas a cortar una madera y no alcanzas a ver bien dónde está la marca para que cortes la madera, o si vas a arreglar tu jardín y vas a hacerlo de noche, puedes inclusive hasta arrancar o dañar una de tus plantas, de tus árboles. ¿Por qué? Porque lo puedes confundir fácilmente con una hierba y puedes cometer errores. ¿Por qué? Porque estás intentando trabajar en oscuridad, en la noche, en las tinieblas. Todo esto es en contexto que en las tinieblas hay confusión, hay errores, hay posiblemente equivocaciones. ¿Por qué? Porque no estás viendo claramente. Ahora ya se nos está aclarando un poco el panorama entre la diferencia entre la luz y el día. Ahora vamos más profundo para que podamos comprender esta parte. Voy a poner un ejemplo. ¿Qué pasa con las personas del mundo? Habemos de todos tipos de personas.
las que aparentemente son buenas, las que aparentemente son malas, las que llevan un comportamiento bueno o las que se comportan mal, algunos que por apariencias quieren comportarse bien, algunos que les gusta estar practicando el pecado. Hay de todo tipo de personas en el mundo. Digamos que se llega a hacer un evento, una exposición de ciertas reliquias, ciertas figuras que están abiertas a público y están en un lugar grande, amplio, donde la invitación es para todas las personas y todas las personas van a ese lugar, van a ese recinto, a esa nave o a ese lugar donde está la exposición. Y resulta que estando adentro, pues obviamente está la luz de las lámparas, los focos, las lámparas, todos están en un recinto. Y todas las personas están viendo las reliquias, están viendo, otras personas ven, esa reliquia está cara, esa figura está cara, o está barata, o está bien, es de colección, vale muchos recursos, mucho dinero. ¿Qué pasaría si en ese momento intencionalmente alguien corta la luz, la energía eléctrica? Alguien corta y todos quedan en oscuridad. ¿Qué va a pasar? Aquellas personas que ya son hijos de luz, obviamente se van a quedar quietos o se van a comportar o van a buscar la forma de cómo ayudar para que vuelva la energía eléctrica. O van a intentar calmar a las personas, que no se echen a correr o que no haya un caos, por así decirlo. El comportamiento de un hijo de luz debe de comportarse como un hijo de luz, como un hijo del día. Comportarse siendo de una forma agradable a Dios. Digamos en pocas palabras, un hijo de luz tiene que tener la identidad de la gloria de Dios, la parte de cómo va aprendiendo del comportamiento de lo que es lo correcto, lo justo. Debe de tener y reflejar ese carácter. ¿Qué puede ser del día, hijo del día? Reflejar el propósito de cada persona día a día, reflejando una vida agradable a los ojos de Dios. Al día a día ser agradable, ver qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Uno es el ser uno mismo, ser hijo de luz, la convicción que nosotros tengamos de hacer lo correcto para Dios. Porque en teoría sabemos que Dios ve todo. Entonces, ¿cómo debo de comportarme si sé que Dios ve todo? Debo de comportarme como un hijo de luz. En ese ejemplo que estoy poniendo es la parte que vas a hacer cuando estás en esa exposición. Obviamente no vas a hacer algo indebido. Caso contrario, ahora con los hijos de desobediencia, con los que andan en pecado, con los que andan en oscuridad, pues claramente van a estar en su ambiente. Van a ver que todo está oscuro y ¿qué va a pasar? Si son amantes de lo ajeno, van a aprovechar la oportunidad para tomar algo que no es suyo y lo van a robar y se van a comportar como hijos de la noche, como hijos de oscuridad, de las tinieblas. ¿De las tinieblas de qué? De que van a cometer un acto de robo, van a tomar algo que no es suyo. Por eso son hijos de la noche. ¿Por qué? Porque no lo van a tomar cuando está toda la luz, la gente viéndolos, no van a tomar nada. ¿Por qué? Porque ellos, su ambiente es estar en la oscuridad para poder cometer cierto tipo de fechorías. Ese es un ejemplo a grandes rasgos. ¿Cómo se comportarían las personas en un evento abierto al público? Y ahí se van a ver claramente las personas que son las que están comportándose como hijos de luz y las que están comportándose como hijos de la noche, de la oscuridad. Ahí vemos claramente en ese ejemplo. Ahora, es lo mismo pasa con el pecado, con las personas que van teniendo sus pecados día con día. Los hijos de la luz no quiere decir que estén exentos de que no vayan a pecar. Obviamente las tentaciones vienen
y caen, porque cada uno tiene su debilidad en particular. Pero ¿qué va a pasar cuando eres hijos de luz y tienes conciencia? Obviamente vas a tratar de evitar el pecado, vas a tratar de alejarte del pecado, vas a tratar de ser agradable a los ojos de Dios. Caso contrario, las otras personas que siguen practicando el pecado van a estar como pez en el agua cuando tengan la oportunidad de pecar. Ejemplo, nadie me está viendo, puedo agarrar esto que está ahí a la vista, no hay nadie me ve, lo puedo tomar, no me van a cachar. O estoy solo en casa, voy a ver contenido indebido, no me pueden ver, no me pueden recriminar, al rato borro el historial y no pasó nada. Ahí se ve claramente el tipo de persona que te vas inclinando. Y obviamente todos pasamos por ese momento de tentación, de pecado. No quiere decir que si eres hijo de luz eres perfecto y no vas a pecar. Claro que puedes llegar a tener esas tentaciones, esas inclusive caídas, pero no quiere decir que si caes ya no eres hijo de luz. Caes porque tienes la debilidad de la carne humana. Obviamente si caes, es muy diferente caer porque tu carne estaba débil, porque estabas alejado de la comunión de Dios, estabas prácticamente en un ambiente indebido, prácticamente como se diría, sin querer estás cayendo y tu corazón te redarguye, tu conciencia te dice, eso no estuvo correcto, eso no está bien, ponte a cuentas con Dios y Él va a ver tu pecado, Él va a ver que te estás arrepintiendo genuinamente. Caso contrario, que no es licencia para que peques con alevosía y ventaja, porque Dios no puede ser burlado, porque si ya estás pecando con alevosía y ventaja, diciendo, Dios me va a perdonar, no importa que peque, me arrepiento, ya me perdona porque Él es amor y Él es bueno, ahí ojo, cuidado, porque no funciona de esa forma. Dios no puede ser burlado. Es muy diferente el cómo caen las personas en pecado. Si caes porque definitivamente tienes una debilidad, tienes que aumentar tu comunión con Dios, tienes que acercarte más a Él, orar con Él, platicar con Él, estudiar su palabra, meditar las escrituras, tener una relación con Él, que te fortalezca, que crezcas espiritualmente para que puedas soportar en cierta forma la tentación y huir de la tentación cuando sea necesario, que tengas la sabiduría y la inteligencia para poder hacerlo. Caso contrario, que si agarras y pecas con alevosía y ventaja, ahí estás mal. Ahí estás mal. ¿Por qué? Porque no has entendido lo que es la gracia, la misericordia y el amor de Dios y el perdón de pecados. No lo has comprendido de tal forma que sigues practicando el pecado y estás yendo en contra de lo que dicen las Escrituras. Y estás haciéndolo de otra forma distinta. Entonces quiere decir que te estás comportando como hijo de oscuridad, como hijo de las tinieblas. ¿Por qué? Porque no estás yendo por el camino correcto. No estás llevando tu vida como hijo de Dios. Porque si ya eres hijo de Dios, tienes que empezar a cambiar tu vida. Hemos visto en todos estos estudios de quién soy en Cristo, de que ya eres una nueva creación, ya eres una nueva criatura, ya tu antigua naturaleza tienes que dejarla atrás, tienes que crucificar tu carne, crucificar tus deseos, crucificar tus pasiones para seguir a Cristo, seguir el ejemplo que Él nos ha dado aquí. Por eso es que es muy importante ver esta parte de que somos hijos de ¿quién? De luz. Y somos hijos del día. Día a día debemos de reflejar lo que hemos recibido de Cristo hacia las personas. Debemos de comportarnos de la forma que Cristo nos ha enseñado.
tenemos que ser un reflejo del amor, de la misericordia, de la compasión, de la justicia, de la bondad. Tenemos que estar reflejando todas esas características que nuestro Dios y Jesucristo, nuestro gran Maestro, que está aquí relatado en los evangelios, todo lo que Él vino a enseñarnos, todas las cartas que escribieron acerca de Él, es un gran ejemplo, de tal forma que debemos de ir avanzando progresivamente. Con esto no quiero decir que te sientas mal si estás cayendo en pecado. Tienes que ir avanzando poco a poco. No vas a dejar, no vas a dejar el pecado de un día a otro. No vas a dejar tu antigua naturaleza así, no la vas a poder dejar. ¿Por qué? Porque son años y años de práctica del pecado, donde el pecado se normaliza de tal forma que ya lo ven como algo rutinario, algo, no pasa nada, no me cacharon, no pasó nada. O sea, ya lo van normalizando el tipo de pecado, pero ya estás viendo que ya tienes una nueva identidad. Tienes que echarle ganas, avanzar, seguir. Como lo hemos visto, esto es una carrera de larga distancia. Y obviamente la carrera de larga distancia, todos aquellos que han corrido y participado en unas carreras atléticas, ya sea hasta de 1 kilómetro, 5 kilómetros, 10 kilómetros, la cantidad que sea, llegan momentos donde hay cierto tipo de cansancio, cierto tipo de debilidad. Pero ¿qué pasa? Es esforzarse y seguir a la meta, como lo dicen las Escrituras, a la meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. No vamos a hacerlo por nuestras fuerzas, es por medio de las fuerzas de nuestro Señor Jesucristo, que Él nos va a dar la fortaleza y nos va a dar la victoria para que podamos llegar a esa meta, podamos seguir avanzando. No somos perfectos, nadie es perfecto, todos tenemos nuestras debilidades y todos vamos avanzando en la carrera, unos más rápido, otros más lentos, otros tienen pecados más fuertes, otros no que sean menos fuertes, sino que en la intensidad que cada persona puede verlo, puede ver que su pecado es muy grande, muy fuerte, y a los ojos de otra persona puede parecer algo débil. Cada quien tiene sus debilidades y como es individual, la persona que tenga individual lo va a sentir que es muy grande, pero toda esa montaña, todo ese pecado, toda esa condición se va a derrumbar y se va a dar la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Se va a derribar esas murallas, esos muros, esos gigantes, todo lo que esté enfrente con la ayuda de Dios y la palabra de Dios, haciendo lo que nos corresponde, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Por eso aquí es una gran herramienta que podemos encontrar muchos pasajes. Este punto número 26, ¿quién soy en Cristo? Soy hijo de luz y no de oscuridad. Debo de tener muy bien en mente esa identidad. Soy hijo de luz, soy hijo de luz, soy hijo de luz. No de oscuridad. Ya no debo de estar comportándome como antes lo hacía. Ya no debo de estar haciendo esas partes para que podamos seguir avanzando en esta meta. ¿Quién soy en Cristo? Punto número 27. He sido rescatado del dominio de Satanás y trasladado al reino de Cristo. Ahora sí que vemos algo que dice, he sido rescatado. ¿Y dónde podemos ver esa parte? Acompáñenme al libro de los Colosenses, capítulo 1, verso 13. Colosenses, capítulo 1, verso 13, nos dice lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si aquí vemos
claramente en la connotación cómo está escrito, que dice, el cual nos ha librado. ¿Y en qué tiempo lo vemos? ¿En qué tiempo está esa palabra? Librado. Está en tiempo pasado. ¿Y qué quiere decir? Cuando algo o una palabra está en tiempo pasado, quiere decir que ya fue hecho, que ya está concluido, que ya está realizado. ¿Qué quiere decir? Que aquí dice claramente, el cual nos ha librado. Quiere decir que ya nos libró, porque dice librado, no te dice el cual nos librará, o el cual cuando estemos en la prueba nos va a librar. No está hablando ni en tiempo presente ni en tiempo futuro, sino lo está diciendo ya como una afirmación, el cual nos ha librado, ya lo hizo, ya hizo esa parte. ¿Qué dice? ¿De qué nos libró? De la potestad de las tinieblas, del poder, del dominio de las tinieblas. Ya lo hizo, ya nos liberó, ya nos rescató. Eso debemos de tenerlo muy bien en mente, que nosotros ya estamos en sus manos de nuestro Señor Jesucristo. Ya estamos en sus manos. Y está un versículo que dice, nadie podrá arrebatarnos de sus manos de Él. Nosotros como ovejas ya somos de Él. Nadie nos va a poder arrebatar de las manos de Él. Debemos de tener esa seguridad tan grande. ¿Y qué dice aparte? Que nos ha librado. No dice, ya nos libró y ahí nos dejó en el mundo. No, dice, y nuevamente, escuchen, trasladado, en tiempo que igual, en tiempo pasado, quiere decir que ya lo hizo. ¿Qué quiere decir las dos palabras? Ya nos libró y ya nos trasladó al reino de su amado Hijo. Vuelve a ver en contexto la pregunta, bueno, ¿cómo es que dice que ya nos trasladó? A lo mejor podemos ver, no, si ya nos libró, eso lo podemos comprender, ya nos libró de la potestad de las tinieblas, ya lo vemos claramente, pero podemos hacernos la pregunta, que dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, pues, ¿cómo nos trasladó si estamos aquí físicamente en esta tierra? ¿Cómo podemos ver que ya nos trasladó si estamos aquí? Pero ya lo hizo. Y eso también lo vimos en un estudio en el punto 24, que lo vimos que somos ciudadanos del cielo. Eso fue en el video anterior, en el video número 6 que hemos hecho de esta serie, que somos ciudadanos del cielo. Ahí vimos también el ejemplo de que ya al nosotros recibirlo, aceptarlo como nuestro Señor y Salvador en espíritu, en verdad, de veras, como quien dice, en serio y de verdad, somos sellados por el Espíritu Santo. Y al ser sellados, ya pasamos a ser posesión de parte de Él. Y ya somos sus hijos, y ya nos adopta, y ya tenemos una ciudadanía. También hemos visto una parte de una reflexión que vemos que es como si tuviéramos dos actas de nacimiento. El acta de nacimiento de aquí, de esta tierra, de este punto donde nacemos, y nuestra acta de nacimiento en los cielos. Ahora puedo decir, no, pues ¿cómo? Si se supone que todos somos hijos de Dios. Aquí está en contexto de que no todos somos hijos de Dios, todos somos criaturas de Dios, y por eso es que vemos y hemos escuchado mucho y podemos ver lo que Jesús le dice a Nicodemo: es necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Es necesario, no dice que es opcional, no dice que si quieres o no. Dice, es necesario, que es un requisito, nacer de nuevo. ¿Y cómo vamos a nacer de nuevo? Aceptando la obra maravillosa que hizo nuestro Señor Jesucristo, reconociendo nuestra condición de pecado, reconociendo
que nosotros merecíamos esa condenación, que nosotros merecíamos pagar por nuestros pecados, mas sin en cambio Él lo pagó por nosotros, nos rescató, nos reconcilió con su Padre. Todo eso es en contexto, y eso lo vimos en esos videos, en ese estudio que vimos de que somos ciudadanos del cielo, que somos hechos hijos de Dios. Ahí están en los primeros puntos que estamos viendo de esta serie, para comprender en contexto por qué estamos hablando y estamos diciendo afirmaciones ya a este punto. Por eso se llama una serie, porque va siendo ligada un video a otro de una forma que no es que tengas que estar viendo todas esas fuerzas para comprender todo. Cada uno tiene su particularidad, pero sí hace mucha referencia para que puedas comprender más y tener un panorama más amplio de todo lo que se va viendo, la secuencia de dónde está saliendo estas afirmaciones. Porque si vemos nada más este pedacito, esta parte, vamos a decir, no, pues entonces me confundo. Pues, ¿cómo sí o no? Si somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios, o por qué unos sí o por qué unos no. Y empieza la confusión. ¿Por qué? Porque hay otra información que va ligada a esto. Es como un rompecabezas, no vas a poder ver bien la figura si no tienes las piezas de dónde está saliendo toda la parte. Y esto lo hago en contexto y lo hago en recuento para que vayamos viendo de dónde salen estas afirmaciones. Porque aquí está diciendo trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Y a quiénes va a trasladar? A todos aquellos que estamos hablando en contexto ahorita en estos momentos. A todos sus hijos, a todos los que nacieron de nuevo, a todos los que han sido sellados y todos los que han sido nacidos de nuevo en espíritu y en verdad con Dios, genuinamente, no de apariencias, no de religiosidad, sino en serio, querer tener una comunión con Dios, querer conocer a Dios, querer avanzar en su caminar, obedecer a las Escrituras. Es como poner en paréntesis esta parte. Todos dicen, creo en Dios, pero no le creo a Dios. ¿Qué quiere decir? Que no creo lo que está diciendo, porque si le creyera a las Escrituras, obedecería a las Escrituras, siguiera las instrucciones de las Escrituras, si realmente le creo. Porque sí, a la verdad, le puedes preguntar a muchas personas que creen en Dios, todos te van a decir, o la mayoría, que sí creen en Dios, o inclusive hasta en cualquier Dios, pero creen en algún Dios. Pero no en este caso al Dios vivo, al Dios verdadero, al creador de todo esto que vemos cuanto existe. Muchas veces las personas no le creen. ¿Por qué? Porque no obedecen la palabra de Dios. Y no tanto que sea una imposición de obedecer, porque vemos que hay una gran riqueza, porque si obedeces la palabra de Dios, vas a enderezar tu vida, vas a enderezar tu relación familiar, vas a enderezar tu matrimonio, vas a enderezar tu relación con tus hijos, vas a enderezar tu relación en el trabajo, vas a enderezar tus finanzas, vas a enderezar muchas de las cosas. Y por eso dice la Escritura, serás verdaderamente libre. ¿Por qué? Porque vas a experimentar una libertad verdadera. ¿Por qué? Porque a la verdad ya ahorita las palabras se confunden tanto, porque a la hora de decir, la palabra obedecer, casi lo ven como que, es una imposición, o es algo que a lo mejor no me agrada. Pero se distorsiona. Y para muchos, el obedecer, y sí, en efecto, a lo mejor no te puede agradar, pero sabes que va a tener una recompensa, sabes que va a llevar a buen puerto tu vida. Porque es una promesa de Dios y todo se ha cumplido, lo que ha estado escrito aquí, todo se ha cumplido al pie de la letra. Y si Él dice que va a enderezar tus veredas y que va a haber bendición y que vas a experimentar la paz, la libertad verdadera y vas a disfrutar de todos los frutos del Espíritu Santo, paz, amor, gozo, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, todos esos frutos los vas a disfrutar. Y los vas a experimentar de verdad, de veras, como quien dice.
Pero todo es en contexto que estamos viendo que es tan importante meditar las escrituras para saber de dónde salen las cosas y no sacar de contexto y no ver en un solo versículo y no entenderle o malinterpretarlo como muchas veces se hace. Se malinterpretan versículos porque no se sabe de dónde salen todas las partes. Les pongo un ejemplo muy claro de que hay personas que dicen, sí, todos somos hijos de Dios y todos nos vamos a ir al cielo. ¿Por qué? Porque se sacó de contexto de que hay los hijos de Dios y que tienen el cielo y la vida eterna asegurada como hijos de Dios. Y ya las personas se confían y dicen, pues puedo seguir mi vida como hasta ahora. Pues al fin Dios es amor, Dios me quiere y soy su hijo y voy a ir al cielo. Y siguen en su vida de pecado. Y siguen en su vida sin querer arrepentirse y buscar de veras a nuestro Señor Jesucristo. Por sacar de contexto esa parte de ser hijos de Dios. Y hay que ver cómo es que podemos ser hijos de Dios de veras. Porque ahí lo vimos en el pasaje, Juan 1:12, que dice, les dio potestad de ser hechos, quiere decir que se transforman, que pasan a ser hijos de Dios. No quiere decir que ya son hijos de Dios, sino que son hechos hijos de Dios. Por eso es importante meditar las escrituras, para no caer en eso. ¿Y qué pasa? Si ya te está cayendo el 20 de que es ser hecho hijo de Dios, pues es seguir las indicaciones de nuestro Señor Jesucristo y reconocer, estaba equivocado y tengo que seguir y echarle ganas. Por eso aquí estamos viendo esta parte, que estamos siendo rescatados del dominio y trasladados al reino de nuestro Señor Jesucristo. Ese fue el punto número 27. El punto número 28, que es algo importante. Ya estamos viendo nuestra identidad, ya estamos viendo a quién le pertenecemos, ya estamos viendo quiénes somos y qué tenemos en Dios por medio de Él, no por nosotros mismos, por medio de Él. ¿Y qué pasa? En el punto anterior estamos viendo que hay luz y oscuridad, día y noche, tinieblas, luz, justicia, verdad. Estamos viendo la otra parte. ¿Y qué pasa? Cuando tú estás en comunión con Dios, estás en luz, automáticamente hay algo que llega a acontecer. ¿Qué va a pasar? ¿Quién soy en Cristo? Punto número 28. ¿Quién soy en Cristo? Soy enemigo del diablo. ¿Por qué? Porque obviamente estoy lo opuesto a Él. Ya estoy en otro bando. Estoy en el bando del reino de los cielos. Estoy en el grupo del reino celestial, y obviamente el diablo tiene su propio grupo, tiene sus propios ministros y secuaces, está del otro lado, que quiere decir que entonces ya nos convertimos en su enemigo. Ahora sí que es algo como quien dice, wow, es para ponernos a pensar y echarle ganas. Si ya somos sus enemigos, ¿y qué va a hacer Él en este caso? Nosotros ya sabemos qué vamos a hacer: refugiarnos en Dios, meditar las escrituras y echarle ganas. Pero ¿qué hace el enemigo en lo opuesto? Acompáñenme a la primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 8. Vean esta parte que dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vean esa parte, lo que está haciendo el enemigo. Anda como león rugiente, esperando a quien devorar. Vean esas palabras tan imponentes, que está esperando, está como el león y rugiente, o sea, está acechando, está en proceso de ver a que bajes la guardia,
Está en proceso a ver a quién va a destruir. Hemos llevado a cabo también una serie de estudios, de tal forma que sí es importante que lo puedan volver a ver y a meditar, que fue el tema de la guerra espiritual, que vimos 3 estudios para que puedan ver en contexto de las tácticas, de lo que hace el enemigo, de lo que está usando el enemigo, para que tengamos un panorama más amplio. Eso se lo recomiendo, si puedan darse el tiempo para que vean cómo es que está en contexto de que está como león rugiente. Y eso nos faltaron abarcar más puntos porque es tan complejo, pero esas 3 horas de estudio son importantes para estar meditando, reforzar, para que empieces a estar más atento. Por eso dice, sed sobrios, que tus 5 sentidos estén bien al tanto, velad, no que te desveles, sino que estés alerta. ¿Qué hacen los veladores? Están alerta. Es velar, estar con tus 5 sentidos bien abiertos. También hicimos los estudios de la armadura, que eso fue en 2 partes. Ver cómo puedes defenderte, cómo puedes equiparte, porque ya tienes un enemigo. Y obviamente el enemigo te va a querer atacar, va a querer hacer cosas para hacerte caer, para que vuelvas a tu antigua naturaleza, para tenerte preso, para que sigas practicando el pecado. Ahora el contexto, rápidamente, si se pueden dar la oportunidad de ver esos estudios, estaría genial, porque eso va a ser para que les sirva como herramienta, para que sigan creciendo y sigan avanzando. Pero ¿qué va a pasar en contexto? Así rápidamente, ¿qué puede ser? Lo primero que va a empezar a usar el enemigo puede ser, sí, a las personas malas, y que las que están afuera, o a los jefes, o a los desconocidos y todo. Sí es cierto, los puede ocupar, pero principalmente, ¿a quiénes va a ocupar? A tu primer círculo. Va a empezar a ocupar a tus más cercanos, a tu familia, para que estén en guerra contigo, para que te empiecen a atacar, para que empiecen a desviarte de que, ya te estás haciendo cristiano, ya te estás haciendo fanático, ya te están lavando el cerebro, ya te están queriendo cambiar de la religión. Y el enemigo empieza a utilizar a las personas para hacerte debilitar. ¿Para qué? Para que no sigas tu camino y empieces a hacer, pues sí creo en Dios, pero voy a ser cristiano de los ocultos, de los secretos. Voy a ser cristiano de los secretos. Así como que, pues sí creo en Dios, pero no tanto, no esto, lo otro. O no soy tan fanático. Y el enemigo te empieza a encapsular de tal forma que empieces a retraerte para que no sigas creciendo, para que no sigas avanzando, para que no sigas conociendo y teniendo una relación más profunda con tu Señor. Y el adversario va a quererte atacar de una y otra forma. ¿Por qué? Porque ya te saliste de las manos, ya perteneces a otro grupo. Y obviamente, como se diría coloquialmente, pues va a estar enchilado. ¿Por qué? Porque ya estás fuera de su dominio. Este es en contexto cómo es que está esta parte de que ya somos declarados sus enemigos. Y esto es para que no es para que tengamos temor y no digamos, pues mejor voy a estar en mi vida normal para que no tenga problemas con el diablo, voy a seguir mi vida como estaba. No, es al contrario, para que le echemos ganas y nos equipemos. ¿Para qué? Para poder llegar en un momento a hacerle cierto tipo de frente, de tal forma que podamos ser un instrumento en las manos de Dios, que podamos avanzar en su caminar. Ahora pueden decir, bueno, entonces, ¿por qué entonces a los buenos les va mal y a los malos les va bien? Pues es en contexto.
Porque aparentemente a los malos les va bien, porque el enemigo no le conviene, en cierta forma, en algunos casos, no le conviene hacer que tengan problemas, porque pueden llegar a buscar a Dios para salir de esos problemas. Y no, al enemigo le conviene que sigan en su pecado, que sigan disfrutando y sigan viviendo, como se dice, la vida loca. Por eso el enemigo dice, no, pues no los toques, porque qué tal si los toco y cambian y se acercan a Dios. Es por eso en contexto esa parte, o sea, hay muchas estrategias y tácticas del enemigo, y todo eso lo vimos en esa serie, en esos estudios de la guerra espiritual. Ahora, el punto número 29, ¿quién soy en Cristo? Soy nacido de Dios, y el diablo no tiene autoridad para tocarme. Este es un punto muy interesante. Soy nacido de Dios y el diablo no tiene autoridad para tocarme. Pero ojo, para que no se malinterpreta. ¿Por qué? Porque volvemos al mismo contexto. Si ven esta parte, dicen que el diablo no me puede tocar, pues puedo hacer lo que quiera porque ya soy hijo de Dios. Volvemos al mismo contexto. Ojo. No es que hagas lo que se te dé la gana y de todas maneras Dios te va a proteger. No es en contexto, no es jugar con Dios. Dios es santo y Dios es justo. Dios no puede ser burlado. Hay que tener mucho ojo en esa parte para no caer en herejías o en contradicciones o en malas interpretaciones de las Escrituras. Vamos a ver, acompáñenme a la primera carta a Juan. Nuevamente en el capítulo 5, verso 18. Vamos a ver, primera carta de Juan, capítulo 5, verso 18. ¿Qué dice? Sabemos, vean lo que está diciendo, sabemos en conocimiento que todo aquel que ha nacido de Dios, y subrayen lo que está a continuación, no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Vean, para que no se saque de contexto y no se malinterprete, hay que meditarlo parte por parte. Está diciendo que ya estamos con toda esta serie de estudios que estamos viendo, está diciendo, sabemos que todo, y no está diciendo de todas las personas, está hablando de un grupo específico de personas, que dice, todo aquel, que ya lo vimos, que ha nacido de nuevo, en este caso, que ha nacido de Dios. Por eso está diciendo a los que han nacido de nuevo, a los que han aceptado todo lo que ya vimos en contexto anteriormente. A ese grupo de personas se le está hablando. Todo aquel que ha nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. Aquí ya vemos la parte que es para la malinterpretación. ¿Por qué? Porque si la persona practica el pecado y sigue estando en pecado, ¿cómo quiere tener la parte de que dice que lo va a proteger Dios del maligno y no le va a tocar? Por eso aquí dice que el que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Y por eso dice a continuación, pues, como haciendo un paréntesis, un apartado, pues, dice, aquel que fue engendrado por Dios, aquel que ya está siendo adoptado por Dios, está siendo hecho hijo de Dios, dice, por Dios le guarda. Lo que vimos en el contexto, somos ovejas que ya estamos en su mano y nadie nos podrá arrebatar de la mano de Dios. A todos aquellos que vamos viendo en contexto, ¿a quiénes se está refiriendo específicamente? A los que son genuinamente de veras nacidos de nuevo, a los que llevan un cambio progresivo de dejar su antigua naturaleza e ir hacia adelante. ¿Y qué dice? A todos aquellos los guarda. ¿Y qué dice? Y el maligno no le toca. No le toca. Quiere decir que estamos bajo la protección de Dios, bajo la cobertura de Dios.
Y ojo, aclaro, no quiere decir que, dice, no le toca el maligno, no quiere decir que no vas a pasar dificultades, no quiere decir que no va a pasar pruebas, no quiere decir que no te vas a enfermar o no te va a pasar algún acontecimiento. No necesariamente quiere decir que ya estás exento de eso. Mientras estemos en este mundo, podemos tener ese tipo de situaciones que no son gratas para las personas, pero porque estamos todavía en este mundo contaminado de pecado. Eso no te exenta, pero si hay una garantía que Dios te guarda y el maligno no te va a tocar, obviamente ya es algo entre Dios y el maligno, de que es algo ya más profundo, que no lo vamos a alcanzar a desmenuzar en este tiempo tan corto. Pero en pocas palabras, técnicamente es esto: que comprendas tu identidad, que si naciste de nuevo, que si ya estás en Él, no vas a practicar el pecado, no vas a salirte de la cobertura de Dios. Ojo, no quiere decir que vas a ser perfecto. Obviamente en tu carrera vas a ir avanzando y puede que te quieras salir del camino, puede que te desvíes un poquito o puede que el enemigo te jale y te arrastre un poquito. Y obviamente si te sales tú solito de la cobertura de Dios, pues obviamente pues vas a tener que asumir las consecuencias, porque Dios te está diciendo, aquí estás bajo mi cobertura, estás bajo mis alas, pero si tú te sales de las alas de Dios, pues obviamente tienes que asumir tus consecuencias. Si haces algo ilícito, algún pecado, o haces la famosa, hay una canita al aire o algo así, tú te estás saliendo solito de la cobertura de Dios. Y obviamente tienes que asumir tus consecuencias. Todo esto es en contexto para que no se malinterpreten las escrituras. Por eso estamos viendo esta parte de no salirse de la cobertura de Dios y meditar las escrituras, y lo estamos viendo para que no se caiga en malas interpretaciones. Los pasajes bíblicos se soportan unos a otros, tienen correlación unos a otros y tienen una armonía de tal forma que no se saca de contexto las cosas. Por eso vamos viendo todos estos puntos cómo van hilados, que tiene referencia como diciendo, esta es la, como si fueran las vocales, esta es la A, esta es la E, esta es la I, la O y la U. Ya están formando la frase de las vocales A, E, I, O, U. Y ya tienes el panorama de dónde están saliendo las vocales y dónde está el grupo de las partes. Por eso se soportan los versículos unos a otros. Y esto es lo que estamos viendo en estos puntos. Ya vimos estos 4 puntos. ¿Quién soy en Cristo? Soy hijo de luz y no en oscuridad. ¿Quién soy en Cristo? He sido rescatado del dominio de Satanás y trasladado al reino de los cielos. ¿Quién soy en Cristo? Soy enemigo del diablo. ¿Quién soy en Cristo? Soy nacido de Dios. Y el diablo no tiene autoridad para tocarme. Esos son los puntos que hemos visto el día de hoy en esta serie de ¿Quién soy en Cristo? Así que muchas gracias por habernos acompañado en este estudio. Nos vemos hasta el próximo estudio. Vamos a cerrar con una oración y estamos despedidos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos tantas gracias por haber llevado a cabo este estudio y darnos cuenta de la importancia de nuestra identidad, de la importancia de quiénes somos, de qué estamos en este mundo y que hay una oposición que es contraria a nosotros. Ayúdanos y fortalécenos a seguir avanzando en este caminar cristiano, en esta meta que es hacernos más semejantes a ti, hacer tu voluntad y no la nuestra, comportarnos como hijos tuyos, como una nueva identidad, una nueva criatura, ser un nuevo ser. Ayúdanos y fortalécenos, Señor bendito, para seguir avanzando y comprendiendo todo lo que nos quieres decir y hablar a través de tu preciosa palabra.
Fortalécenos, Señor bendito, para seguir adelante en este camino. Todo conforme a tu preciosa voluntad, y todo siempre, siempre lo oramos en nombre de tu Hijo amado, el nombre que es sobre todo nombre, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén, amén y amén. Muchas gracias, nos vemos hasta el próximo estudio, si Dios lo permite. Hasta la próxima.